Códigos en la Tele. Estoy escuchando la música, estoy disfrutando de la música, de la cortina. Buenas noches, bienvenidos a Códigos en la Tele. Un segundo no me dejan disfrutar, quieren que trabaje. Bueno, es el problema de ser empleado de Sebastián Balanda. No te da un segundo. Voy a saludar al invitado y después lo voy a presentar, lo voy a invertir. Ariel, buenas noches, ¿todo bien? bienvenido. ¿Seguimos con Punito todavía? Sí, quedó la costumbre. ¿Quedó? Bueno, pero saludemos. No, digo, yo pregunto nomás, yo por la duda. ¿Tiene algo acá para mí? No. Bienvenido, Rubén. Queríamos hablar de política, pero porque estamos en elecciones y hay que hablar de política, ¿no? Estamos a menos de 50 días de elegir presidentes, senadores, diputados, especialmente presidente, que es lo que llama la atención, pero los misioneros también tenemos el foco en nuestros representantes, ¿no? Los que nos van a defender los derechos de los misioneros en el Congreso de la Nación. Tarea difícil, porque el panorama no está bueno, ¿no? Por eso queríamos hablar con alguien de la política, pero que se saque un poco el cassette de candidato, ¿no? Que hay cosas que pueden decir, cosas que no. Por eso trajimos a alguien de adentro de la política, un jugador de primera línea, pero que no es candidato. ¿Te parece? Está con nosotros Rubén Ederman, jefe de gabinete, coordinador de gabinete del Ministerio del Agro, sí. Pero con un rol fundamental en la militancia y en el armado de lo que es el espacio de Podemos dentro de la renovación. Sí, Podemos, que es un espacio que milita dentro de la renovación. Estamos hace mucho, desde el 2017. ¿2017 ya? Sí, que conformamos Podemos y desde el 2018 dentro de la renovación. Contemos rápidamente a la gente. Podemos es un espacio que, por lo menos en ese momento, ustedes ya no cuentan en esa historia, pero jóvenes, que por eso dije que no cuenta. Escúchame, gracias por invitarme. Pero aclaré antes, estoy en plena juventud, digamos. Porque me encantaba cómo hacían las campañas en los colectivos, o sea, innovaron en su momento y bueno, a partir de ahí hacen una alianza con la renovación y hoy están dentro de ese equipo. Sí, Facundo Sartori, digo que para mí tampoco es joven. Sigue siendo joven, obviamente. Eso. No, se arrancó en ese momento, en 2017, sí, una campaña, necesitábamos llamar la atención de algún modo, digamos, ¿no? Hacer una campaña disruptiva y bueno, interactuando desde otros lugares también con una falta de presupuesto en aquel momento. Entonces era llamar la atención desde las redes sociales, aunque parece hace poco tiempo, en aquel momento, en 2007, recién se empezaba un poco a trabajar con las redes, formato en redes sociales. Bueno, ahí aparece también Maxi Boeda, que vale la pena mencionarlo, que es lo que es el director del departamento creativo, con esas campañas llamativas y bueno, que nos ayudó a dar a conocer a Facundo, que en aquel momento era candidato a senador. Bueno, yo de hecho lo conocí a Facundo justamente en un colectivo. ¿Ah, sí? Haciendo campaña en un colectivo. Por eso digo que... ¿Venías en colectivo a trabajar? Sí. ¿Hoy seguís viniendo o no? No, hoy me ponen un chofer. Hoy me pone chofer. Muy bien, Balanda, se queja de lleno, digamos, ¿no? Creo que sí. Pero ¿sabes lo que me hace? Me hace trabajar. Apareció Edelman. ¿Qué haces, mono? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Che, mirá que este se hace nomás el que anda plantando verduras ahí en el agro. Guau, todo bien, todo muy lindo, muy trabajador el muchacho. Pero en el fondo, el compa Rubén tiene espíritu de panadero, ¿viste? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque al vago le gusta la rosca. Diga, pero... Directamente. ¿Te conoce el mono? No sé por qué no. Yo tengo una ferretería, me decían. Yo tengo el sella rosca, me decían que lo vendían el... Vos sellabas todo. Bueno, empecemos a hablar en serio un poquito. Sí. ¿Se puede hablar en serio? Sí, obviamente. ¿Sí? Por bueno, supuesto. ¿cómo ves el escenario político nacional de acá a octubre? Mira, es un escenario atípico, digamos, ¿no? Yo creo que en una de las últimas apariciones, porque cada vez aparece menos Cristina, había hablado de un escenario de tercios, digamos. No dijo cómo resolverlo, digamos, ¿no? Pero dijo que iba a ser un escenario de tercios. Yo creo que nadie esperaba, y es un error sobre todo de los asesores de los principales candidatos que se suponían que eran los de Juntos por el Cambio y los del Frente de Unión por la Patria. Nadie lo vio venir a Milei como el fenómeno que hoy en día es, digamos, ¿no? Ni las encuestadoras, ni los asesores de los candidatos a presidente vieron venir este fenómeno que se transformó Milei
Y hoy también, a causa de eso, tampoco saben interpretar cómo hacer para correrlo del medio y cómo saben hablarle a la gente, porque algo está fallando evidentemente en la comunicación y en las acciones de campaña algo está fallando que no les permite a los candidatos O lo que, hoy falla, captar. o lo que falla es el pasado de los políticos. Pero, Porque- pero si es por eso nos quedaríamos sin... Porque hoy hablas con... lo de Milei, coincido con vos, ¿no? Ese fenómeno disruptivo ese fenómeno, no sé cómo llamarlo, pero hoy innovador, hablas... nuevo, es algo nuevo, Mm. distinto sería. Pero hoy hablas con los políticos y todavía te decían esto antes de que gane. Y hoy te vuelven a decir, no, pero se cae, no, bueno, ¿viste? pero bueno, eso es... Evidentemente no. Pero eso No no- sé si va a ganar. Eso es parte de la falta de propuestas concretas, digamos. O sea, obviamente que el electorado funciona también un poco con el convencimiento que uno tiene hacia lo que dice, ¿no? Se cae, ahora esto es un invento. Decían, yo creo que gran parte también, en realidad, decían que era un invento de masa para sacarle voto al macrismo en su momento. Yo no sé si vos te acordás, cuando recién irrumpe en la... Ahora lo adjudican más al macrismo que a Massa. Mira, sí, sí. Quiero que mires la foto, Sí. que lo veas ahí al peluca. Sí. No es el peluca que anda por Misiones, es otro. ¿Qué te genera? Después de saber que preocupación, digamos, me genera. algunos hablan de que tiene 30% de posibilidad de ser candidato a presidente. Yo creo que tiene 50%. Y más. Mira, sí, o sea, lo que pase o deje de pasar con Milei para mí va a depender de lo que hagan o dejen de hacer Massa y Bullrich, digamos. O sea, ¿Lo metés a Bullrich todavía y sí, digamos. en la pelea? Sí, yo sí. O sea, yo no, a esta altura, como no, creo que ya aprendimos la lección, no hay que descartar nada, digamos. O sea, nosotros lo descartábamos ¿cómo es? A Milei, y hoy Milei es sin duda un actor que algunas encuestadoras que fallan siempre, hay que decirlo también, lo dan como ganador en primera vuelta inclusive. Entonces, ¿cómo lo va a descartar a Bueno, Bullrich? yo ahí no coincido con vos y con la mayoría. Las encuestadoras no se equivocaron. La encuestadora ahora inclusive saltó que manejaban los números. Lo que pasa es que había dos realidades. Una, que las encuestadoras, los verdaderos números son privados. Segundo, hay un encuestador que ahora, si me acuerdo el nombre durante la entrevista, te voy a decir, pero no me estoy acordando ahora, que lo decía, que a él le daba ganador, pero no entendía, no sabían analizar ese resultado. ¿Entendés? Pero- Entonces, en base a eso, como Hay que ver los análisis y hay que ver los números, pero yo te digo, no hay un asesor y un encuestador, ni siquiera, porque vos te das cuenta el domingo a la noche incluso, en los canales más importantes de televisión de Buenos Aires, digamos, la cara de sorpresa de los principales periodistas de esos canales, la cara de sorpresa ante el triunfo de Milei era mucha, y la baja también. Yo creo Sí. que otra cosa que sorprendió mucho fue... Bueno, el propio Milei se sorprendió. Sí, obviamente. Pero digo, otra cosa que sorprendió mucho fue la baja cantidad de votos que sacó Larreta. Eso es algo que tampoco nadie esperaba, que sea tan bajo la cantidad de votos de Larreta. Y a tu criterio y a tu expertise político, de andar, de armar espacios políticos, de trabajar con un espacio que ocupa un lugar importante dentro del Frente Renovador, ¿por qué crees que ganó Milei? Porque hay Porque un vos no atasgo. sos candidato. No, hay un atasgo, hay un aburrimiento, hay una preocupación, hay problemas básicos que solucionar que no se están solucionando a nivel nacional y que se necesitan empezar a solucionar, y que la gente evidentemente tiene dos caminos: un camino donde va a un lugar donde hay gente que ya conoce cómo trabaja, y a un lugar oscuro que nadie sabe lo que puede pasar, pero que bueno, nada, prefiere ir ahí porque acá yo ya sé cómo es, digamos. Entonces, lo que hay es una desconexión entre la sociedad y la política, y La entre... gente no quiere el malo conocido. o sea, la gente lo que quiere es resolver su problema. O sea, lo vengo diciendo ahora estuve circulando por otros medios y no me canso de repetirlo. ¿Fue a otros medios? Bueno, sí, gracias por venir. Circulando por otros No. medios. Bueno, gracias por venir. No. Pausa y seguimos con... No me canso de decirlo. La gente tiene un problema concreto, por ejemplo. Acá en Misiones se resuelve bastante más con el tema del IPROA, pero a nivel nacional existe el problema de los alquileres, que es un problema que el peronismo no supo resolver y no sabe resolver y no sabe cómo lo va a resolver. Y eso es un problema que a la gente le preocupa y le preocupa mucho. Yo no sé si vos alquilás o no. Sí. Pero vos alquilás.
Bueno, víctima de los alquileres. bueno, o sea, a mí me pasa, yo tengo un negocio, alquilo un local comercial. Vos sos victimario entonces. No, yo soy víctima, no, porque yo alquilo, o sea, soy inquilino, no propietario. No, pobre el propietario también que. No, bueno, no, que no, no porque esto no, alcanza. claro. Lo que- Es un ida y vuelta, pero me llama el dueño, te cuento esto rápido, me llama el dueño del lugar que yo alquilo y me dice, mira, yo estoy pagando un alquiler de 70.000 pesos y me dice, mira, necesitamos levantar el alquiler. Y la verdad que uno también se pone y dice, sí, la verdad tenés razón, decime, me lo lleva de 70 a 230.000 pesos. Me llamó el viernes de la semana pasada y vos decís, del viernes al lunes yo me pasé el fin de semana ando maquinándome, ¿cómo? O sea, con ese nivel de aumento yo tengo que cerrar mi local, digamos, o sea. Sé que pasó el mono, ahí vi la cola de él, pero dame un segundo nomás. Sí. Mono, si estás ahí, esperá. Eso hablamos justamente con la vicepresidenta de la Cámara de Inmobiliaria, porque decía, el dueño del local o el departamento te alquila a 200.000 y no es nada, pierde plata. Pero el inquilino no puede pagar esos 200.000. Claro. O sea, las dos es un perder constante en el O sea, alquiler. es que eso es un problema real y un problema diario de la vida diaria de los que van a votar, los que el domingo van a la urna, digamos. Entonces, Ahí debería ese, intervenir el claro, Estado de alguna manera. Debería resolver los problemas. O sea, después te digo. Che, mono. Rubén. Sí, decime. Rubencito. No le ve nunca al vago y se hace el re amigo el mono. Así nomás es, ¿viste? Che, compa, si gana mi ley, ¿de qué nos disfrazamos, papá? Ay. Mirá que yo estoy en tercer año de contador en la UNAM. Porque yo soy un mono inteligente, ¿viste? Y muy estudioso. Y acá en Código, encima trabajo ad honorem. Así que no me da el cuero para pagar una privada. Para mí que es chamullo nomás que mi ley va a privatizar todo. ¿Vos qué opinás? Mira, yo lo primero que te diría de qué te disfrazar, yo te compraría una peluca, digamos, para empezar. Hay muchos que se están comprando. Ya tendría que tener el mono una peluca de Milei. Y después, Exacto, la próxima, buena idea. Y después, obvio que, o sea, claramente va a privatizar la educación, digamos. O sea, eso no es una campaña del miedo. No lo digo yo, lo dice él, digamos. O sea, hay una cosa real. Él no cree en el Estado como una herramienta de igualdad social, cree en el Estado como una empresa. O sea, eso es un gran problema. El Estado no tiene que ganar plata, el Estado tiene que ser un igualador de realidades sociales. Claro, él planteaba, por ejemplo, la obra pública, decía, porque le preguntaban qué iba a hacer con la obra pública, ¿viste? Y él se iba al esquema este que se ocupa en algunos países, que es construir, explotar, entregar. O sea, construís la obra, explotás por un tiempo y después entregas al Estado. Él decía, y el privado la construye, ¿no? El Estado no toca. Pero ¿qué pasa? Él decía, necesitamos una obra acá en un pueblito. Y si no es rentable, ningún privado va a invertir. Te voy a dar un ejemplo Ahí es donde concreto. necesitamos que esté el Estado. Vos imagínate una obra de acá a Iguazú, digamos, ¿no? De acá a Iguazú hay pueblos, ¿sí? Que no tienen grandes cantidad de habitantes, ni tienen grandes cosas para ver ni para hacer, digamos. Y si el privado dice, che, mira, a mí no me conviene pasar por acá, me conviene pasar por una empresa, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Camino a Iguazú en Piraí, no, yo por Piraí prefiero desviar la ruta que pase frente a papel, Alto Paraná. Desvía, deja al pueblo sin ruta y pasa. Y si él es el que está poniendo la plata y que está construyendo. O sea, ahí está el Estado que dice, no, pará, amigo, tranquilo. Lo mismo pasa O sea, con aerolíneas. Yo no voy a justificar las pérdidas de aerolíneas, pero ¿por qué no va a justificar las pérdidas de aerolíneas? No, yo pero no justifico me voy a las poner pérdidas. esa pelea, digo, pero es necesaria. Claro Es que es necesaria la necesario. TV pública para que te ponga contenido que no te ponen los canales privados. Es necesaria una aerolínea que te lleve a puntos donde no te va a llevar un privado porque no es rentable y ahí es donde comunica. El Estado Mira, tengo 2 fotos. Sí, decime. Pero necesito que elijas una nomás. A ver. No sea malo, ya sé lo que No, pensé que le iba a poner al de fondo naranja, ¿no? Sí. no. Pone. No, Bullrich. ¿Hablamos de Bullrich o de Massa? No. ¿De quién hablamos? ¿De Después Bullrich o de Massa? ¿Cómo de quién hablamos? Elegí. No, siempre quiero la de Massa. Digamos. ¿De Massa? Bueno, listo. ¿Cómo lo ves a Massa en este rol difícil que tiene con un candidato que crece sin explicaciones lógicas? No, él siendo ministro de Economía, con que eso a veces en vez de ayudarle le complica. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo hoy haciéndose cargo de un problema que no le corresponde, que digamos,
él está haciendo el rol de ministro de Economía y de presidente, porque Alberto se está jugando papel de canciller más que de presidente, digamos, ¿no? Pero lo veo mucho mejor plantado, creo que entendió que tiene que prestarle más atención a la campaña, está haciendo anuncios de campaña concretos, está dando respuestas concretas a la sociedad, como fue esto de bajar el impuesto a las ganancias, que beneficia a un montón de trabajadores y trabajadoras del país. Entendió que tiene que salir a esa campaña, digamos. Entonces yo lo veo mucho mejor plantado y creo que va a llegar al balotaje, espero que llegue al balotaje, sin duda, digamos, seguramente contra Milei, digamos, ¿no? Bueno, vamos a una pequeña pausa, ¿te quedás? ¿Estás cómodo? Mejor imposible. ¿Te atendieron bien? Súper. ¿En la previa? Muy rica la pizza que me dieron antes de entrar. La pizza tenía que traer vos. No, señora, no le dimos nada de pizza porque tenía que traer él y no trajo. El palmito no me gusta, más le saqué, pero... Vamos a una pequeña pausa, estamos hablando con el señor Edelman. Él es un armador político de... porque lo es. Por cosas como esta, después me manda mensaje, ¿qué te vende? Como que... Eso lo dije yo, no lo dijo él. Bueno, porque bueno, de alguna manera está ahí en el espacio de Podemos, organizando todo, que es un espacio importante dentro del Frente Renovador, y entiende mucho política. La verdad que está bueno hablar con él. Vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando de cómo nos afecta a los misioneros, ¿sí?, una eventual presidencia de Massa o de Milei, que a mi criterio son los que más chance tienen. Pausa y volvemos. El INCADE tiene un universo de posibilidades para que apuestes con conciencia a tu educación. Tecnicaturas superiores en programación e innovación tecnológica, marketing y publicidad digital, administración de empresas, de recursos humanos o comercio exterior y administración aduanera. Convertite en el líder que soñás, con validación con la Universidad del Siglo XXI, pasantías remuneradas, continuos talleres de innovación tecnológica. INCADE, La Rioja 1795, esquina Félix de Azara. Seguimos en Códigos en la Tele. Quedaban dos preguntas, o una pregunta pendiente que tenía que ver con cómo afectará o afectaría a los misioneros una posible presidencia de Massa o de Javier Milei. Pero antes de eso quiero preguntarte si es válido, Rubén, que la política se enoje con el electorado. No, ¿cómo va a ser? No, nunca es válido. Nunca el electorado nunca se equivoca, digamos. La gente no se equivoca. El que se equivoca es la política. Y el que organiza el proceso electoral, en todo caso, digamos. O sea, la gente siempre tiene la razón, digamos. Vos fijate, haciendo un paralelismo fuerte, digamos, acá en Misiones, en las presidenciales ganó Milei, digamos, pero en las provinciales gana la Renovación, digamos. Porque entiende que la Renovación es el que conduce los destinos de la provincia de manera ordenada, de manera prolija y hace ganar de una manera contundente en las elecciones pasadas, el gobernador Hugo Pasalacqua. Entonces, nosotros no podemos creer que la gente se equivoca. La gente no come vidrio, digamos, esa es la verdad. Entonces, el que se equivoca es la política y muchas veces el que arma la campaña, porque muchas veces la derrota está en el armado del proceso electoral, digamos, que es muy importante saber hacerlo. Y hay que contratar y hay que tener gente que sepa llevar adelante un proceso electoral y por eso que se pierden elecciones, digamos. Hay que terminar con el sobrinity manager, digamos, que es el sobrino del candidato que cree que sabe. Qué buena. Entonces, todo ese tipo, hay gente profesional, hay gente que sabe hacer, y bueno, eso te lleva a saber tener un equipo armado, te lleva a ganar o perder una elección. Exactamente. Bueno, y además, de alguna manera, es válido también, ya intuyo tu respuesta, pero quiero hacerte la pregunta igual, minimizar el triunfo de Milei. No, pero en la segunda vuelta cae o... No, porque o sea, hay que ya entenderlo como... Hay que preocuparse y ocuparse urgentemente. Yo creo que Massa sí lo entendió. Bullrich quedó empantanada en un... Ahí está, justamente. Eso te iba a preguntar. Bueno, ¿Qué pasa con Bullrich? Me parece que lo definió el mismo Milei, digamos. Bullrich es mi quinta marca, digamos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de esa pelea entre halcones y paloma dentro de Juntos por el Cambio? Bullrich jugaba el papel de halcón, digamos, que era los aguerridos, los malos, los cosas, y bueno, este tipo se pasa del extremo, digamos, entonces ella tiene que ir atrás de él todo el tiempo para tratar de captar ese electorado. Ellos comparten un poco más el electorado que Massa y Milei, digamos. Ahora, ahí vemos también la dinámica de la política, ¿no? Porque hace un año atrás, Bullrich era el halcón más fuerte que tenía la política. Y sí.
Sí. Y hoy parece una palomita. No sé si una palomita, pero por lo menos un halcón desgastado, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué la foto de Pasalacua puede trabajar por mí? No, pasa que me perdí acá. Que yo me quedé con Bullrich acá. Bueno, no, las propuestas de Bullrich no quiero hablar. Bueno, Hacé lo que querés. puedo hacer lo que quiero nomás. Bueno, Claro, si vos sos conductor, sentiste el conductor, el Carlos Eduardo, digamos, vos sos ya que lo vemos a Hugo ahí, ¿qué crees que tiene que esperar o que espera para el 10 de diciembre con las eventuales presidencias de... Bueno, Mira, yo creo que Misiones demostró, y Hugo lo demostró principalmente, ya le tocó ser gobernador con un presidente por ahí no tan afín a la provincia como era Mauricio Macri en aquel momento. Bueno, en ese contexto, Hugo demostró mucha diplomacia. Y él es un diplomático, digamos. O sea, Hugo es una persona que hace política de toda la vida, una persona que tiene experiencia, que sabe cómo llevar adelante una provincia como es la provincia de Misiones, una persona que está preocupada constantemente. Vos lo viste desde que dejó la gobernación en 2019 hasta que pasó, ahora que ganó la elección, inclusive ahora que después que ganó las elecciones. Sinceramente vos lo veías a Hugo recorriendo todos los municipios acompañando al gobernador actual, que es Oscar Herrera, y eso demuestra que hubo una persona que está preparada para ser gobernador de la provincia. Seguramente que si no es Massa el presidente con el que él esté trabajando, sea cual sea, se va a adaptar y se va a llevar muy bien seguramente con el que sea, porque él entiende que lo que él tiene que defender principalmente son los intereses de los misioneros y las misioneras, digamos. Por eso también es muy importante que el Colo Bancic y que el doctor Arce, que Sonia Roja de CUT y que todos los que están en la lista de diputados nacionales y de senadores puedan hacer una gran elección para que Hugo también tenga esa herramienta para de negociar. negociación, claro, Ya. que es fundamental. Mis legisladores te acompañan a nivel nacional, pero necesitamos tal cosa Claro, para Misiones. exactamente. Acá hay una cosa que está clara. Ese es el problema, ¿no? ¿Se podrá negociar de esa manera con Pero Milei? hay una cosa que tiene que tener bien clara Milei si quiere ser presidente. Muchas de las cosas que él plantea, le guste o no le guste, tienen que ser tratadas antes por el Congreso de la Nación y por la Cámara de Senadores. Y al menos que él meta una elección de 50 puntos, digamos, o de 40 puntos, va a tener un panorama muy complicado en Cámara. O sea, va a necesitar sentarse a negociar él o la hermana o el que se haga cargo de la parte más política, la roja, como decía el mono hace un ratito. Va a tener que sentarse a negociar con los diputados y senadores de otros espacios políticos para llegar a un consenso y un acuerdo para las cosas que él quiere hacer, digamos. O sea, porque no hay que olvidarse lo siguiente. Cada legislador es representante de un sector de la sociedad. Y ese legislador tiene que representar fielmente lo que la sociedad le pide a la hora de depositar su voto. Un voto es un pedido específico que hace la gente a la persona que vota. Entonces, en ese caso, Hugo tiene que tener, sin duda, la mayor cantidad de legisladores posible. O sea, si podemos meter los 4 diputados nacionales sería lo ideal, y meter obviamente los 2 senadores sería el sueño del pibe, digamos, ¿no? Y hay que tratar de hacer campaña y de dialogar con la gente para que eso pase, digamos. En este caso la renovación va con boleta completa, pero el que no quiere votar boleta completa, que sepa que tienen que acompañar a los legisladores del Frente Renovador, digamos. Bueno, si el escenario es Massa, Y yo creo que cambia un poco, digamos. ¿es más alentador? Y sí, digamos, yo creo que sí, porque Misiones viene trabajando ya con... ¿Y por qué Massa no se podría volver un Alberto Fernández que nos prometió federalismo y no cumplió? Porque Alberto Fernández hay que contextualizar igual la presidencia de Alberto Fernández. O sea, no tuvo, o sea, yo no lo defiendo ni mucho menos, pero no tuvo un proceso sencillo. Más allá de la pandemia, que fue muy compleja, una pandemia que nos dejó a todos, yo estoy sufriendo entre comillas ahora, estoy viendo consecuencias con uno de mis hijos en este momento, o sea, que ya pasó 2 años de la pandemia y ahora él está teniendo algunos inconvenientes y bueno, estamos trabajando en eso. O sea, vos fijate que 2 años después, o sea, nosotros todos sufrimos de algún modo la pandemia. La guerra con Ucrania, que parece algo lejano, está pasando, digamos,
y Cristina Fernández de Kirchner. O sea, tuvo esos tres Bueno, problemas. y las fiestas en Olivo que... No, bueno, pero esos son detalles, digamos. Pero lo de Cristina atacándolo y todo el tiempo corrigiéndolo en Vos decís público. detalle, pero fue lo que más le afectó. No, bueno, pero eso, ¿a qué me refiero? Un detalle, eso es a la imagen. Yo te estoy hablando de política. O sea, eso es a la imagen de él como presidente. Yo te Sí, estoy hablando el de problema cosas... es que al deteriorar la imagen, No, perdió porque autoridad porque política. vos podés tener una mala imagen, pero tenés claro los conceptos y las cosas que querés hacer. Digamos. Son dos cosas totalmente distintas. Eso de la fiesta de Olivo o lo de las vacunas, lo que sea, si nosotros salimos del microclima en el que vivimos, ¿sí? Del 100% de la población que tiene 1 millón de problemas más reales que eso, le interesa al 3%, al 4%, al 5%, al 10%. Y lo putea 5 o 10 minutos y después ya sigue con sus problemas reales, que son el alquiler, no comer, no puede pagar la cuota del auto que compró, no puede irse de vacaciones, tener problemas de salud, todo esos son problemas reales. Entonces, y ya, eso es lo que Alberto no pudo resolver. No, la foto es un detalle. Lo que Alberto no pudo es resolver los créditos UVA, no pudo resolver el tema de los alquileres. Volvamos a Massa, Sí. en ese contexto. ¿Cómo lo ves a Massa? Mucho mejor parado, mucho mejor preparado. O sea, Sergio es, a diferencia de Alberto, que siempre fue un asesor devenido en presidente, como que yo mañana quiera ser gobernador, obviamente que nunca voy a estar preparado. O sea, sé lo que debería hacer, pero estar en el rol de legislador o en el rol de ejecutivo es muy complejo. Y bueno, Sergio viene trabajando, fue intendente de Tigre, fue diputado nacional, fue presidente de la Cámara de Diputados, o sea, es una persona preparada. ¿Qué es lo que le va a pasar a Milei? O sea, si Milei llega a ganar, se va a encontrar con una realidad totalmente distinta a la que él cree que es ser presidente de la nación. Porque ser presidente de la nación es administrar a 45 millones de personas, 40, no sé en cuánto está hoy la población de la Argentina, pero no es sencillo, no es fácil. No es voy a dolarizar y dolarizo y dale que va, o privatizo la educación o privatizo la salud. O sea, todo eso tiene un costo político enorme. Y vos tenés del otro lado, de cada medida que vos tomás, vos tenés del otro lado una persona que le afecta y una persona que le beneficia. Entonces vos tenés que saber que si vos tomás medidas que afectan a mayor cantidad de personas de que las beneficie, y eso te trae consecuencias. Digamos. Y Milei no está preparado para eso. Bueno, ¿tu expectativa / esperanza cuál es como político? Para las elecciones, sí, yo quiero que gane Massa. Digamos. ¿Y cómo están trabajando desde Podemos y el Frente Renovador para eso? Sí, estamos trabajando mucho, o sea, hoy creo yo que hay que volver un poco al diálogo mano a mano, porque hay que empezar a convencer desde los círculos más íntimos. Digamos. Es muy sorprendente si vos te pones en una mesa familiar de primos, tíos, sobrinos, y vos empezás a preguntar a quién votaron. Es impresionante la cantidad de gente que vos encontrás que votó a Milei. Entonces, el primer proceso es interno, digamos. Es que nos pasa a nosotros en Podemos. Ojo, en Podemos nosotros también tenemos una juventud muy nutrida, tenemos un equipo muy, muy, muy fortalecido de jóvenes, y dentro de Podemos nosotros nos encontramos, que es un error nuestro, digamos, ¿no? Nos encontramos con que hay muchos chicos que votaron a Milei, a la boleta de la renovación, digo, diputado nacional. Sí, en senador. Misiones está claro como votó el misionero. Bueno, entonces, a nivel nacional votó una cosa, a nivel provincial votó otra. Ahí hay que ir al diálogo con los compañeros y las compañeras, con los amigos y con las amigas, con los vecinos y con las vecinas. Hay que ir al diálogo y explicar la importancia de por qué, con todo respeto y sin atacar, digamos, contarle por qué debería cambiar su voto y debería votar a Massa. Hay una segunda oportunidad, hay un camino que transitar y hay un proceso que hacer. Hay que hacerlo, digamos. Hay que hacer campaña a la vieja usanza. Hay que aflojarle un poco un poquito a las redes, digamos, que las redes es una herramienta muy importante, pero hay que volver al diálogo mano a mano con las personas. Bueno, yo lo que veo en el colectivo, en escuchar a padres en distintos espacios, a los jóvenes, también por el trabajo me toca escuchar al colono, ¿no? Sí. En todos los ámbitos lo que escucho es un voto bronca que se dio en mayo, pero ahora hay un voto miedo. O sea, es mucha gente que le votó a Milei y que dice, ahora no sé si le voy a votar. Es como que le empezó o sea, votaban a alguien que parecía que no llegaba y ahora comienzan a retroceder. No sé si eso se puede medir, si es medible, si es solo una sensación, pero veo mucho eso, mucha gente que le votó a Milei y que no sé si va a repetir el voto. Eso es volver a minimizar el problema. Eso volver a minimizar. Vos no importa, o sea, hay que ir a dialogar, digamos. O sea, y el que vos creés que tiene esa preocupación, tenés que sentarte a profundizarle con ideas claras y con propuestas concretas. Ahí está la diferencia entre Milei, Bullrich y Massa. Massa
tiene la obligación de dar propuestas concretas, claras, y demostrar un camino certero de lo que está haciendo porque él está gobernando. El resto tiene la posibilidad de decir cualquier cosa. Hablando de cualquier cosa, ¿podemos seguir hablando de política? ¿Por qué me tiene que obligar a hablar de trabajo? No, la producción acá es increíble. Bueno, ¿no? Quiere bueno. que hablemos de trabajo. ¿Cómo está el trabajo en el Ministerio del Agro? ¿Cómo están? Está muy bien. ¿Cuáles son las principales políticas? Está muy bien, estamos trabajando, bueno, ahora hace una semana, el 30 de agosto, se cerró nuevamente por tercer año consecutivo, se cerró un precio del té unificado, digamos, sin que el ministro tenga que poner de manera unilateral el precio. Eso es muy importante porque demuestra una capacidad de diálogo y de trabajo en equipo que está teniendo el ministerio con los productores. ¿Cuántos productores de té hay? Mate. No tengo de memoria, no quiero mentirte. Pero a diferencia de la yerba, que son muchos, el té está más concentrado, ¿no? Y está más concentrado, pero ¿Eso hace más fácil la negociación o no? No, nunca, ninguna negociación es fácil, digamos. Siempre, sobre todo en estos procesos donde si hay una persona, uno en desacuerdo, no hay, o sea, para que haya acuerdo tienen que estar los que están en la mesa, que es la mesa de la Coproté, tienen que estar todos de acuerdo, y si hay uno que no está de acuerdo, se rompe la mesa. Entonces, bueno, tener el diálogo con cada sector, con cada representante, o sea, porque van todos los representantes productores, todos los representantes de la industria, es muy importante y es muy difícil. Bueno, con un trabajo excelente que hace Luciana Imbrogno, que es parte del equipo del ministerio, que es subsecretaria de Producción Vegetal, con el ministro Facundo López Sartori, también trabajando codo a codo, se pudo lograr el consenso que se necesita para poder llegar a un precio justo, digamos. ¿Ustedes están desde la producción macro? Compa, Sí. cuando le veas a tu amiga Sole Balán, mandale mis saludos, ¿sabes? Dale. Ella acá cuando viene, lo único que hace es pelearme. Yo creo que a mí me discrimina por mono, ¿sabes? Igual ya le voy a ganar un día en el pádel, va a ver. Besos, nos vemos, hasta pronto. Entró solo para bardear a alguien. Sí, es más, creo que le dijo Sole mono chirulo en su momento al mono. Bueno, cierro con esto. Ustedes están desde la macro, como la producción de té, hasta el pequeño productor que tiene la huerta en su casa. No, eso es agricultura familiar. Agricultura familiar. Claro, nosotros estamos en todo lo que producen, viven de su producción, digamos. O sea, los grandes O sea, no el productores. que hace para consumo Sí, personal. obviamente que acompañamos parte de nuestro trabajo, pero eso es más agricultura familiar, el que produce su propia, para autoabastecerse, digamos. Bueno, el clima, factor importante a tener en cuenta Sí, siempre. Sí. Nunca, siempre, o si llueve porque llueve mucho y si no llueve porque no llueve. O sea, ser un productor en la provincia, en todo el país, ser un productor es muy sacrificado, requiere de mucho trabajo y también un poco de suerte. Es importante que no te entre agua en la producción. En general en la vida, digamos. Bueno, no tenemos más tiempo. Gracias por venir, me gustó. Me quedé con ganas de ir hablando de política. Usted quiere que hable de trabajo, de huerta, de producción de té. Déjese, joder, balanda. Bueno, gracias por Dale, venir. gracias. Rubén. Otra vez Punito. Rubén Edelman, Coordinador de gabinete del Ministerio del Agro, te lo digo yo. Pero también asesor, te puedo decir, de Podemos. Asesor político. Integrante, si querés. Integrante del espacio de Podemos que integra el Frente Renovador en la provincia de Misiones. Ex jóvenes, ahora devenidos en padres. Eso no te voy a permitir. Padres jóvenes, hay padres jóvenes. Pausa antes que me pelee con Rubén.